antes, o sea, las entrevistas que vamos a hacer en las escuelas asociadas, y por eso es bueno que ustedes tengan una lectura. Por ahí ustedes no se dan cuenta de lo importante que es leer este material para que ustedes ya puedan construir un saber acerca de qué significa la escuela, qué significa educación, qué quiere decir enseñanza, qué quiere decir prácticas pedagógicas. La semana pasada estuvimos hablando sobre la dimensión didáctico-pedagógica, qué significaba transposición didáctica, los riesgos en la transposición didáctica, todas las cuestiones, o sea, todos estos términos técnicos propios, vamos a decir, de nuestra profesión docente, ustedes ya tienen que ir familiarizándose. Entonces, cuando yo digo transposición didáctica, ¿qué quiere decir? Entonces ustedes lean, relean el concepto, y es bueno ya que se vayan apropiando y vayan memorizando los conceptos que propone la autora, porque estos van a ir a lo largo de toda la carrera, van a ir trabajando estas cuestiones. Entonces, es bueno que ustedes ya tengan una preparación. Yo les había dicho que en años anteriores yo esta dimensión no la trataba con los alumnos de práctica de primer año, pero por el resultado, porque nosotros trabajamos en equipo del profesor, o sea, por la necesidad que ustedes van a tener en el segundo año, acerca de estos conceptos ya los vamos trabajando de primer año. No es que yo les voy a exigir muchísimo, sino que yo lo que les pido y les solicito es la lectura, que ustedes ya vayan familiarizándose con toda la terminología y vayan interpretando y conociendo estos conceptos que ustedes los van a manejar en práctica 2. Yo siempre daba en años anteriores la dimensión extensión a la comunidad, que es lo que ustedes han presentado, sus trabajos prácticos, me han enviado el correo, y el que no lo hizo lo envía. Por favor, no vaya a estar esperando para preguntarme si pueden. El que no hizo lo envía. Yo les había pedido que me reenvíen aquellos que enviaron a mi celular, no al correo, porque el WhatsApp se me borró todo. Entonces, el alumno que me haya enviado al WhatsApp me lo vuelve a reenviar, cuestión de, porque a mí se me borró lo del WhatsApp. ¿Está? Les doy entonces un momento para que ustedes me cuenten qué han leído, por favor. Profe, ¿me escucha? Jennifer. Profe, ¿me escucha?
Yo con respecto a los temas que usted dio, pude leer y hice un resumen de lo que fui entendiendo. Con respecto a la función del supervisor, puse que en el sistema el rol del supervisor se constituye en un nexo privilegiado entre el equipo de conducción del establecimiento y el nivel de conducción central. Si bien el rol del supervisor está diferenciado en el sistema educativo, las funciones del supervisor están incluidas con matices en el equipo de la coordinación de cada establecimiento. En la función del supervisor puede destacarse dos aspectos íntimamente relacionados entre sí: la evaluación, por un lado, y el asesoramiento o ayuda profesional, por el otro. En otro aspecto, el asesoramiento profesional se sustenta en los datos provistos por la evaluación. En este sentido, el asesoramiento es un medio o recurso privilegiado para mejorar el desempeño de los actores, al tiempo que puede constituirse en un mecanismo de motivación hacia la tarea. Después nombré los periodos de la supervisión, que son 5. Que tenemos el periodo preparatorio de la supervisión, en donde dicha reunión, quien supervisa y el equipo de conducción de la institución intercambia ideas y legan acuerdos sobre las acciones o tareas que se realizan. El periodo de observación. En el proceso de supervisión se revelan datos e informaciones, supone una cuota de objetividad y una distancia óptima en la relación. Se puede construir en un momento delicado porque se pone en juego la dinámica observador y observado. El tercero, que es el periodo de análisis. En el proceso de supervisión, tanto el supervisor como el supervisado efectúan un análisis crítico y una interpretación de los hechos relevantes, cuando pueden reflexionar sobre sus percepciones sobre la situación o explicar. El cuarto, el periodo de retroalimentación. En el proceso de la supervisión, le cabe aquí a quien supervisa la responsabilidad de ofrecer algunas alternativas para mejorar las falencias y convertir esta etapa en una instancia de perfeccionamiento que contribuye a la profesionalización de los actores incluidos. Y el último es el periodo de la evaluación. Esto implica revisar lo sucedido en etapas anteriores para que los actores incluidos puedan emitir juicios valorativos sobre la misma. Eso es, profe, lo que puse lo que entendí, mejor dicho, de supervisión. Y después podemos decir también que no hay supervisión cuando se analizan solo aspectos personales desagradables, o cuando se señala exclusivamente problemas con dificultad o debilidades de algunos de los alumnos en este caso. Hasta ahí, Jennifer, ¿no agregás más? Profe, yo hice el resumen de comunicación. Es un proceso por el cual dos personas en conflicto o con intereses opuestos entablan una comunicación para resolver sus diferencias y llegar a una solución. Esto implica una modificación, una transformación de un estilo competitivo a un cooperativo. El cooperativo
se caracteriza donde solamente se gana, no se pierde. Y existen diferentes riesgos. No existe un buen ambiente sano, hay conflictos, desconfianza con la otra persona y el objetivo es ganar solamente. Y en el estilo cooperativo eh, tienen que llegar a un acuerdo con un compromiso, una confianza mutua, el conocimiento relativo de la otra parte. Eso puse, profe, en resumen. ¿Alguien más, por favor, que hizo así como las compañeras una lectura? Por favor, lo escucho. Cuénteme por ahí, alguien si leyó pero no pudo tomar nota, pero hizo una lectura, o por ahí tuvo dificultades, no puede comprender o no le encuentra sentido, leyó pero no pudo tomar nota, no pudo escribir nada, pero hizo una lectura. ¿A quién le pasó eso, por ejemplo? Alguien que me cuente a quién leyó el material, le estuvo leyendo, pero no pudo anotar, no puede entender, no le encuentra sentido, dice, pero ¿por qué nos dio esta lectura la profesora? Yo no entiendo. A ver, ¿a alguien le pasó eso? Hizo una lectura. Pero, profe, yo tengo para hacerle una pregunta, pero con respecto a los ejes sustanciales, cuando pasa esa parte. Vos, en relación a lo que leíste sobre la supervisión, los ejes, habla el material de los ejes sustanciales en el material sobre la supervisión. ¿O cuál te quedó la duda? No, profe, porque usted nos dio una página que leamos a partir de la 162, en donde estaban los ejes sustanciales de la propuesta pedagógica. En donde ahí tenemos los ejes epistemológicos y los ejes pedagógicos. Y en los ejes pedagógicos es lo que tengo la duda. Lo vamos a explicar después. Eso tiene que ver, epistemológico es con lo erudito, con lo científico, y lo didáctico es eso de transformarlo en un saber a enseñar. O sea, ¿qué es lo que considera en la escuela como apropiado o necesario que se enseñe acerca de ese saber erudito? Por eso está el currículum prescripto, que es el que te dice qué es lo que la institución escuela señala o elige, vamos a decir, la selección que hace de los saberes, de los contenidos a enseñar. ¿Está? Pero después lo vamos a leer más detenidamente y lo vamos a ir explicando, Jennifer, esa parte. ¿Está bien? ¿Sabes? Bueno, profe, bueno. Te explico así nomás medio general, pero vamos a hacer después una lectura y vamos a ir viendo parte por parte cómo propone la autora. Alguien que haya leído, díganme, yo leí y no entendí, no pude anotar, a ver, alguien que le haya pasado esto que yo le pregunto. Entonces entiendo que no leyeron nada más. Se puede entender, pero ustedes no hicieron la lectura nada más, o sea, los demás alumnos que no participan. Profe, buenas tardes.
Tenía una consulta con respecto, coincido con la compañera que leyó primero acerca de las funciones del supervisor, pero tenía algunas dudas. No pude llevar esa teoría a la práctica, no puedo identificar en la vida real quién cumple esa función de supervisor. En el texto hace referencia a un autor, a Glickman, donde él presenta un modelo con elementos y tareas que componen la función del supervisor. Y también dice que el que desempeñe esa función de supervisor tiene que contar con ciertos saberes profesionales específicos, como por ejemplo el conocimiento de los programas, los métodos, los procesos y habilidades para planificar, organizar, evaluar recursos, procesos y resultados. Pero en el ámbito educativo no puedo identificar quién es esa persona y qué profesión debería tener para cumplir ese rol de supervisor. Cada institución, cada escuela tiene un supervisor. El supervisor, por ejemplo, ahí de la escuela de San Antonio de la 254 va a abarcar, vamos a decir, varias escuelas. Puede ser la de Facchini, porque se divide por zona. Entonces están los supervisores, está el director, o sea, todas las autoridades de la escuela, y después tiene, vamos a decir, una autoridad inmediata que es el supervisor. Después del supervisor va la delegada zonal, que nuestra delegada en primaria se llama la señora Mirta Medina. Y la verdad que no sé yo quién es, por ejemplo, en la escuela ahí de San Antonio, pero cuando ustedes vayan a la escuela, eso tienen que tener en cuenta, pueden hacer esa pregunta. ¿Cómo es el nombre del supervisor? Si hizo visitas, o sea, ¿cómo fue, vamos a decir, la comunicación? Porque ahora, ustedes fíjense que ahora es todo virtual, entonces la pregunta sería, si se comunicó, cómo lo hizo, cada cuánto hace reuniones, porque el supervisor convoca a todos los directivos y es el que da la bajada de todas las disposiciones, de toda la normativa. Yo lo que quiero que lean esta cuestión como yo la compañera y como leíste vos, Patricia, la función. Fíjense que ahí la función no es la de controlar, no es la de dar la normativa. Lo que plantean los especialistas, que la función dice que es un asesoramiento, habla de un asesoramiento y de un asesoramiento objetivo. O sea, no tomar partido con un grupo de docentes o apoyar al directivo, sino un asesoramiento objetivo. ¿Y cuándo es un asesoramiento objetivo? Cuando toma distancia el supervisor, lo que más importa, hablábamos en la escuela, es el aprendizaje de los estudiantes. Lo más vulnerable es el estudiante. Entonces, ese tiene que ser el interés y eso tiene que estar reflejado en nuestras autoridades para que eso tenga un efecto multiplicador a la hora de trabajar en la escuela. Entonces, cuando va el supervisor a la escuela, se acerca a la escuela, no es que es un día cualquiera que él elige, o porque demasiado ya lo están intimando que recorra las escuelas, entonces se hace presente, hace algunas observaciones de las clases. No es así. Es una función muy importante, vamos a decir, en la escuela. Uno, porque tiene que tener, fíjense, en su función hay un proceso, dice, que es cuando planifica, o sea, cuando explica, como decía la compañera Sofía,
a través de la negociación logra un acuerdo entre los directivos y los docentes, cuándo va a ser los días que va a estar en la escuela, qué es lo que va a observar, y después va a tener que hacer una devolución, porque él no está en la institución. A veces algunas escuelas son sedes de supervisión, entonces el supervisor va a esa escuela siempre, porque ahí esa escuela es sede. Pero aquellas escuelas que no son sedes tienen que recibir el asesoramiento, la confianza, esa cuota de asesoramiento, de apoyo, de contención de nuestras autoridades, porque él desde afuera hace una mirada y va a ser, me parece a mí, una mirada bastante importante hacia nuestra institución, cómo estamos trabajando, cómo estamos llevando los proyectos. Muchas veces dan cursos de capacitación, el supervisor va a la escuela, se acerca y algunos supervisores presencian las reuniones institucionales para conocer a todos los docentes. O sea, toda esa tarea que tiene que ver con el rol del supervisor. O sea, no es una persona que de vez en cuando va, hace una visita así a la institución, sino que tiene vamos a decir, una cadena, vamos a decir, todo un compromiso y una responsabilidad con la función. Y el compromiso más importante es el de ver el tema del aprendizaje, y el de asesorar, el de asesorar. Profe, Sí, sí, sí. Bueno, para realizar un asesoramiento, para contribuir al mejoramiento de la institución, tuvo que haber hecho antes una evaluación. Acá en el texto se dice que evaluación se reduce a un control, que es una función necesaria para toda organización. Y también se menciona que muchas veces está como mal visto, o no sé si esa es la palabra, por los docentes, porque asumen que lo vienen a controlar, a evaluar, pero que en realidad es solamente para realizar una observación, para ver si se puede mejorar en algún aspecto. Fíjense, alumnos, nosotros tenemos, vamos a decir, el paradigma anterior de la educación tradicional o la evaluación como un recurso de control, o sea, de controlar en el sentido y después hacer la selección, esto es apto, esto no es apto, esto sirve. Entonces, como está en juego esas dos y el paradigma actual, que nosotros tenemos que saber que la evaluación tiene que estar en todo momento, desde el inicio, durante el proceso y al final. Y tiene que ser una evaluación formativa, o sea, esa evaluación me tiene que dar evidencias, me tiene que dar datos para ver qué yo voy a corregir, qué yo voy a mejorar. O sea, la evaluación no es para decir que no sirve, que no está apto. La evaluación es para mejorar el proceso, como una instancia de aprendizaje, como una instancia de que esto estamos trabajando. Y bueno, estas son nuestras fortalezas y bueno, vamos a ir trabajando en esta cuestión. O sea, la evaluación tiene que estar siempre. Tiene que ver, o sea, cuando percibimos como un control, cuando estamos en el paradigma anterior, cuando entienden la evaluación como una sorpresa, cuando entienden la evaluación para descalificarte, para ponerte un número, para poner un 4, un 6 o un 8, bueno, sos 10, sos un 9. Entonces, cuando utilizan, vamos a decir, la evaluación para descalificarte, para controlarte, para segregar, sería para separar, y eso no tiene que ser la evaluación.
La evaluación tiene que ser una instancia de aprendizaje, un momento importante del proceso, un proceso que es continuo, que tiene que ser sostenido. Está también la evaluación, el valor agregado, o sea, vos haces una evaluación al principio y otra evaluación al final, y entonces ahí, de acuerdo con los instrumentos que se han construido, vamos a decir, con la comunidad toda, ver cuál es el valor agregado, qué es lo que se agregó en ese trabajo de este año. Nosotros, fíjense, tenemos un año, el 2020, que fue de aislamiento, casi muy poco fue el trabajo escolar, vamos a decir, y bueno, cada escuela fue haciendo, a ver acá, dice, ¿qué son aquellos docentes? Pero no alcancé a leer. Alguien que me lea, por favor, alguien que pueda leer, así escucho. No pude leer ni pude... Apareció así. ¿Alguien puede leer? Leo, profe. ¿Qué son aquellos que los docentes utilizan para vincular al alumno con el conocimiento? Entonces el docente las utiliza para enseñar, comunicar y socializar con el alumno. Estas están vinculadas con la transposición didáctica, que son el conocimiento adquirido por el docente para enseñarlo y transmitirlo al alumno. Entiendo que explica lo que son las prácticas pedagógicas, lo que ustedes habían tomado nota. Es acercar o vincular todo lo que hace el docente para que el alumno aprenda. Profe. O sea, esas actividades, esas acciones, sí. El supervisor solamente, o sea, va cualquier día a la escuela o solamente en las jornadas. La escuela donde yo trabajo se iba a las jornadas institucionales. Sí. Y bueno, ahí está mostrando un interés, o sea, ¿por qué les digo yo estas cuestiones? Para cuando ustedes las vean, las visualicen, tomen conciencia. Ese supervisor asiste a las jornadas institucionales. Lo importante que es la presencia de nuestras autoridades en una jornada institucional. No estamos acéfalos. Él no está para controlarnos, para guiarnos, para decirnos por acá van a ir. No, él está para asesorarnos y darnos una visión objetiva. Fíjense, él está por fuera, es una persona ya, los supervisores ya han tenido muchísimos años de antigüedad, han trabajado, tienen muchísima experiencia al frente de la escuela, han sido directores. Entonces, fíjense, tienen muchísima experiencia. Entonces, es una voz, vamos a decir, con sabiduría. Tal vez no van a tener, porque no tenemos la formación en gestión o todas esas cuestiones, pero son personas que pueden aportarnos datos muy importantes a la hora de trabajar. Y vamos a decir, ahí muestra el compromiso que tiene con la escuela. Por ahí algunos supervisores eligen algunas nomás, pero que participen todas. Aquellas que tienen conflicto entre personales, por ejemplo, ni se acerca. Y no tiene que ser así. O sea, hay una necesidad, así como nosotros como maestros, cuando estamos frente al grado y tenemos dificultades, ya sea de aprendizaje o dificultades de conducta, de disciplina con los alumnos, necesita el docente del apoyo del director, de los otros colegas, del gabinete psicopedagógico. O sea, en esas cuestiones, ahí se nota cuando uno está solo la diferencia y cuando el docente está con el acompañamiento de los compañeros, del director. Por ejemplo, yo me acuerdo que tenía alumnos por ahí indisciplinados
y hacían berrinche, decían, yo me voy, salían del grado, pero afuera estaba el preceptor lo acompañaba, usted se va al salón. Entonces ahí yo no estoy sola, yo no voy a salir a correr detrás de un alumno y dejar los 36 alumnos que tengo en el curso. Entonces, el preceptor ahí afuera ya le dice, usted se va al curso. Ese ya es un apoyo que tiene el docente, ¿no? Por ejemplo, cuando vos ves que va pasando instancia, entonces decís, el último, vas a ir a conversar con el director. Y ese alumno habla con el director y vuelve con una actitud de cambio. Entonces ahí se ve, vamos a decir, el apoyo que tiene el docente con las autoridades. Lo mismo pasa con el supervisor. El supervisor no es para que te controle, para que, para que te evalúe y sea una visita incómoda, y que no venga nunca. No, el supervisor es una visita necesaria, su presencia es necesaria. Y nosotros tenemos en las jornadas institucionales, creo que son como 3 a principio de año, después a mediados, ya sea en abril, creo que es la segunda jornada, y después hay una tercera. Creo que son 3, no me acuerdo ahora cuántas son las jornadas institucionales, en todos los niveles, y hasta se suspende el día de clase para que vean ustedes lo importante que son las jornadas institucionales. ¿Qué son las jornadas? Son reuniones donde se elaboran los acuerdos importantes, vamos a decir, de aquellas situaciones que tienen que resolver, de aquellas cuestiones, ya sea pedagógicas, institucionales, el trabajo de los distintos proyectos que tienen para el año en la institución. Y imagínense ustedes que en esas reuniones donde se elaboran los acuerdos, donde cada docente expresa ya sea su necesidad, su planteamiento, lo que sucede en el grado, o sea, lo que le está dificultando llevar adelante el proyecto institucional o el PCI, lo que tiene que ver con el proyecto curricular, y que esté en la presencia de las autoridades es muy importante, alumno. Por lo que decía la compañera, por lo que leía, lo que tiene que ver con su función, que es de asesorar, porque él va a tener las visitas, por ejemplo, él va a tener la asistencia no solo en esa escuela, en distintas escuelas de la zona, por ejemplo. Teníamos nosotros situaciones en años anteriores, por ejemplo, de alumnos que tenían muchísima indisciplina, que no tenían límite, y nos decían que no se podía expulsar al alumno, o sea, no se lo podía sancionar, la sanción no podía ser la expulsión. Y después, cuando fueron dándose y viendo que no tiene solución esa cuestión con cambiar de turno, entonces se llegó a un acuerdo que la otra escuela lo puede recibir, o sea, también la escuela no quiere recibir un alumno que tiene problemas de conducta, o sea, tiene que haber un acuerdo, hay un consenso ahí de institución a institución, o sea, va a recibir el alumno que no pudieron en esta escuela y ellos se comprometen, o sea, esas escuelas, como tienen ya, vamos a decir, un proyecto, entonces va a trabajar, por ejemplo, le digo al alumno. Entonces, esa decisión que era antes, que decían, no se lo puede, porque vos no podés dejar sin escuela a un alumno, pero hay varias escuelas en la capital, no es que va a quedar fuera del sistema, otra escuela se va a poder hacer cargo de ese estudiante, entonces por ahí lo reciben. Y hay muchísimos criterios, por ejemplo, ¿por qué va a esa escuela? Porque es del barrio. Ese es el primer criterio para recibir a un alumno en una escuela, es porque pertenece a ese barrio. Porque los hermanos van a esa institución
O por ahí hay escuelas que reciben, a los que son abanderados escoltas los reciben. Y vos, cuando nosotros vamos haciendo, o sea, eso es lo que se dice en teoría, pero cuando vamos a la realidad, el año pasado hicimos las entrevistas a los directores de las distintas escuelas y decíamos, ¿qué alumno recibe? Y era, por ejemplo, padres que trabajaban en el barrio, o sea, viene al trabajo, entonces la mamá lo deja, entonces era una mamá del circuito en una escuela del 2 de abril, por ejemplo. Entonces, todas las escuelas que nosotros habíamos, que no son todas las escuelas de Capital, sino algunas escuelas con las que trabajamos, en las que nosotros hicimos la entrevista, tenían alumnos del interior, tenían alumnos de los distintos barrios re alejados, de ahí vamos a decir de dónde era la ubicación de la escuela. Entonces, ese criterio que se reciben, hay que ir a la realidad. Entonces, nosotros, por eso es bueno que nosotros estas cuestiones las pensemos, las reflexionemos, y a la hora de ir a hacer las entrevistas nos vamos a encontrar con la realidad. Otra cuestión, esta realidad de este año es muy diferente porque ustedes saben que los alumnos no han asistido a clase y las clases son virtuales, las clases, o sea, el trabajo del alumno desde la casa. Profe, sí, Laura, ¿qué haces aquí? disculpe que la interrumpa, está muy entusiasmada explicando. Pero ¿qué se hace con los chicos que no participan así con las tareas virtuales? ¿O pueden repetir el año, será, o se le da una consideración? Bueno, el tema del internet, muchas veces. Nosotros nos hacen trabajar con un semáforo. Están luz roja, serían eso que dice Maura, que no se están conectando y no están presentando evidencia. Luz verde, lo que están trabajando ya desde el año pasado de manera virtual, o sea, se están comunicando con los profesores, están entregando sus evidencias, reciben su aprobado. Y luz amarilla es para los que se conectan de vez en cuando, entregan los trabajos, pero no están, o sea, están pendientes de acreditación sus materias, vamos a decir. Entonces tenemos, ahí sería 3 grupos con las luces del semáforo. La escuela estamos organizando porque creemos y tenemos fe que todo esto va a ir bien y que ya después de las vacaciones vamos a poder la presencialidad. Entonces se va a hacer con grupos reducidos de estudiantes, se los va a recibir en la escuela. Pero ustedes saben que todos los alumnos 2020 pasaron, vamos a decir, y ellos ahora están en una instancia de recuperación, o sea, las materias que no han podido aprobar el año pasado, este año, yo tengo los alumnos de este año más los del año pasado, o sea que tengo, imagínense cuántos grupos de WhatsApp tengo, los alumnos de este año más los del año pasado, y mandándole, por supuesto, las tareas y solicitándoles que ellos presenten, pero ellos no presentan, algunos no se comunican, otros no tienen teléfono, o sea, la familia pasó por el tema de que están con COVID, o sea, pero se está trabajando, nadie va a perder ningún año. Nosotros hasta ahora tenemos como alumnos regulares, todavía no pierden la regularidad, o sea, son alumnos regulares. ¿Está? Maura, ¿te contestó tu pregunta o no? Sí, profe. Es una lástima porque hay chicos que realmente necesitan ayuda. Claro, hay que ayudar. Sí. Porque hay padres que no acompañan, hay padres que sí acompañan y ayudan, pero hay padres que no entienden alguna de las partes de la tarea y no pueden ayudar tampoco a ellos. No se entiende. Sí.
Le he ayudado así con consignas desde alumnos de primer grado. El padre no entiende qué quiere decir esto, o sea, las consignas no las entienden. De primer grado, imagínense de la secundaria, miran como si fuesen en chino, y los alumnos también, que no entienden, y así. Hay paciencia. ¿Muchas escuelas repitieron, profe? No repiten, no le dicen, nomás que están desaprobados. Nosotros tomamos chicos repitentes en la 514. ¿Cómo? Tomamos chicos repitentes nosotros. Mira vos, no. Que repitieron, no se podía repetir, repitieron, nosotros lo anotamos en el mismo año. No tienen que repetir. Mi hermanito también repitió. Hay una resolución, no sé si, bueno, ahora se me borraron todos mis archivos donde no tienen que repetir, ellos están todavía en el grupo tienen pendiente de acreditación. Claro, la verdad que yo no sé de primaria será que los hace, no sé si tendrán. Yo estoy hablando de la secundaria. Puede ser que en primaria, bueno, eso vamos a preguntar después cuando vayamos a las escuelas, cómo trabajó ese tema, si repitieron los que no presentaron evidencia, si vuelven al mismo, debe ser que en primaria se repite, puede ser. Yo la desconozco. No, mi hermano está en secundaria y a él, como le faltó trabajo para presentar, a él le dieron hasta abril, y como no pudo llegar a presentar, entonces sí, repitió. No, si ahora tenemos otra etapa, que es hasta, creo que hace poco cerró, cuando se cerró sería lo de, y después hay otra etapa. Si yo tengo el grupo... Claro, pero obviamente es para los chicos que presentan trabajo y le falta algunos. Mi hermano estuvo de vago todo el año pasado y obviamente le hicieron repetir. Lo que pasa es que él no estará recibiendo nomás, ¿viste? Yo ahora ya se cerró esta etapa, pero hay otra. La verdad que no tengo anotado acá para darte, ¿viste? Las fechas, pero lo que puedo hacer es averiguar y después decirte cómo es el tema, porque nosotros tenemos todavía, ellos están, o sea, si nos mandan sus trabajos, yo tengo que hacer las actas. Por supuesto, las tenía que hacer porque ya se cerró. Hubo hace poco una fecha, la semana pasada, donde nosotros evaluamos los previos. Y ahí teníamos que ponerle también a ellos, si es que ellos nos presentaban. Como ellos no presentaron, vamos a ir a al otro llamado, que es, no sé, la verdad que no sé la fecha, que coincide, vamos a decir, con las mesas, y nosotros lo pasamos en un acta a los alumnos. Sí, igual a él ahora, como repitió, ahora sí presenta todos los trabajos en tiempo y forma, así que le hizo bien también repetir. Bueno. Se hizo más responsable. Está bueno eso. Sí, súper responsable, no se pierde ni una clase, nada. Porque el año pasado le pasó eso, bueno. Yo le digo a mi hijo, no te preocupes, como fue el otro día, tenía que presentar así, no le andaba la computadora, ¿y qué vamos a hacer? No se puede, ¿qué vamos a hacerle? ¿Cómo no me dijiste a mí, yo te podía ayudar? Y él se quedó con eso y no presentó. Y bueno, es así, ¿qué vamos a hacer? Hay que tener paciencia, no vamos a... Sí, pero si uno le habla al profesor, el profesor le entiende. Así que, no sé. Sí, depende, pero yo tengo entendido que no se repite. Ahora voy a consultar bien cómo es este tema que ustedes me están diciendo, pero yo veo todos nosotros, pero si hay escuelas que repiten, si es la primaria la que, eso es lo que no sé. Vamos a averiguar cómo está el tema, pero me parece que no se repite, alumnos. No repiten, están en un tienden la regularidad. Les tienden la regularidad, yo no sé hasta cuándo,
Debe ser hasta ahora, hasta diciembre nada más, por supuesto, porque y después van a tomar otras decisiones para el año que viene. Bueno, estábamos, alumnos, entonces en la función del supervisor. ¿Qué es lo que explicó la compañera? Creo que quedó claro. No es solo la de evaluar, no es solo la de observar, no es solo controlar, sino que se necesita la presencia continua, sostenida de un supervisor. Es un aspecto importante, una mirada objetiva, tiene que ser un asesoramiento, tiene que dar una devolución, y así como el equipo directivo prepara la visita, o sea, teníamos 3 momentos en el proceso de entrada al territorio, no sé si se acuerdan que leímos la clase pasada, donde se prepara la entrada, donde está la entrada propiamente dicha, y después la devolución, la tercera etapa. Lo mismo pasa en la función del supervisor. El supervisor tiene que comunicar, tiene que acordar su estancia en la escuela, estar un tiempo considerable, que ha consensuado, que ha tenido un acuerdo ahí con vamos a decir, con todo el equipo docente, con con el plantel directivo, y después tiene que hacer también una devolución. O sea, estuvo el supervisor y nos quedamos ahí y no sabemos qué piensa, qué es lo que él observó. O sea, nos tiene que aportar ya sea un informe, una devolución de lo que él observa, una sugerencia donde podemos mejorar, o qué es lo que él destaca del trabajo que estamos haciendo, qué es lo que... O sea, una devolución de esa observación. Entonces, fíjense lo importante que es la figura de nuestras autoridades a la hora de trabajar en la escuela. La escuela es una institución, vamos a decir, especial. Lo específico de ella es enseñar y trabajar por el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, si eso es lo específico, a eso tenemos que apuntar. Pero nosotros, cuando de acuerdo a mi experiencia, que me tocó a mí estar como docente, o los años que estuve, es como que se le da más importancia a otras cuestiones y es poco el tiempo a veces que tenemos para la hora de clase, es poco lo que uno se puede abocar al aprendizaje, es como que siempre estamos apurados, como que siempre estamos corriendo. Por eso yo siempre les cuento que se descuida, por ejemplo, el eje oral. Eso siempre les voy a repetir. ¿Por qué? Porque a la hora que ustedes, cuando les toque ser docente, recuerden estas cuestiones y no la descuiden, porque entiendo yo que esto es lo que hace mal también, ya sea a la enseñanza y al aprendizaje de nuestros estudiantes. Descuidar el eje oral, o sea, trabajar con la escucha, el docente que escuche al alumno, el docente que habilite al alumno a que hable, el docente que lea siendo modelo de lectura, o sea, dar una lectura de cuento, de texto, y que los alumnos escuchen la lectura de sus docentes. Y eso lo piden también en la secundaria, o sea, eso no es una actividad solo para trabajar en la primaria, sino también, por ejemplo, le piden a todas las materias, cuando ahora que se trabaja en las capacidades, en la producción de textos y el trabajo de la comprensión lectora y todas esas cuestiones, también se les solicita a los profesores de todas las materias que hagan una lectura modelo. O sea, el docente tiene que dar un tiempo para leer, por ejemplo, texto a los alumnos. Nosotros que estamos en un nivel terciario y ustedes que están iniciando, que están en un primer año, que están
Ahora estamos con este libro, por ejemplo. A nosotros en los cursos de capacitación nos pedían, por ejemplo, la lectura, que escuchemos la lectura de ustedes, que ustedes lean en voz alta en el curso y que vayan continuando y que escuchemos a todos los alumnos. Nos sugería la profesora, bueno, no alcancé yo, profesora de práctica, a escucharlo a todo, pero viene después el profesor de lengua y continúa con la escucha. Y darle, vamos a decir, ese momento de que cada alumno se anime a leer, o como este ejercicio que yo les pido a ustedes, que hagan una lectura y una explicación, que ustedes puedan explicar lo que han leído. Por eso es importante que ustedes me digan, yo leí, pero no entendí, nadie me ha dicho nada, entonces es como que yo entiendo ahí que no han leído nomás, pero quisiera saber si alguien leyó y no lo entendió. El alumno que leyó me hace preguntas. Fíjense, las dos alumnas que han leído han quedado con cuestiones que no las entienden. Entonces, para que ustedes vean lo productivo que es esta actividad, que es el de la lectura comprensiva, y hay cuestiones que ustedes no las van a entender hoy, porque es como dice Patricia, llevarlo a la práctica. Ella me decía, esto no lo pude entender cómo es en la práctica. Patricia, ¿estás ahí? ¿Me estás escuchando? Sí, profe, aquí estoy. Te dio la respuesta a lo que yo digo del supervisor. Tal vez vos no te acordás de los supervisores, nunca viste en una escuela un supervisor, la visita de las autoridades, de un supervisor. Sí, lo relacionaba. Después usted comentó que los supervisores eran ex directores. Uh-huh. ¿Eso siempre es así? Yo no sé mucho cómo será de los supervisores, cómo será, ellos cuentan después su trayectoria. Yo no sé si ellos, por ejemplo, lo que sí te puedo decir, hace pocos años han hecho concursos de ascenso para directivos. Hay muchos directores de nuestras escuelas que han rendido y han salido bien en el examen y ellos han elegido las escuelas. Entonces, cuando ustedes van a las escuelas, les piden que les cuente cómo es que son directores, y ellos, otros son porque, bueno, surge la vacante y, bueno, el que está de vicedirector asciende. Entonces, eso puede ser cuando el que tiene mayor puntaje accede. Nuestra directora, por ejemplo, ahí en San Antonio es Viviana Garcete. Ella no aprobó el curso, pero al salir el director, ella asume el cargo, fíjense, porque ella era vicedirectora y entonces puede ser directora. Pero ella no es por concurso, por ejemplo. Ella le tocó, o sea, son dos maneras de acceder al cargo directivo. Lo mismo debe pasar con el cargo de supervisor. Hay personas, supervisores que no se han querido jubilar y entonces asumen como supervisores. Yo no, por ahí va mi pregunta, porque pregunté a otra persona y me dijo que era a lo mejor un puesto político, el de supervisor. Eso yo no sé ahora cómo habrá sido la elección, porque puede tener también que ver con las vacantes, ¿viste? Cuando está el cargo, y bueno, va esa persona, ya sea por la antigüedad, y es bueno saberlo eso. Mira, yo estuve tantos años en primaria y esas cosas yo no las sé. Pero es bueno que, por eso podemos hacer también una entrevista a la delegada zonal, algo que nos pueda responder esa cuestión, cómo es que deciden a la hora de la elección del supervisor, cuáles son los criterios o qué es lo que tienen en cuenta, o sea, cuál es la persona que nos puede responder esa pregunta. Y claro, porque mi pregunta surgió porque en el texto se menciona que esa persona tiene que estar preparada, el que realiza la supervisión,
y tiene que contar con habilidades técnicas para planear, asesorar, observar y evaluar. Y pasa con los directivos. Muchos directivos no han estudiado gestión. Es como que ustedes se reciban y les toque un cargo directivo. Ustedes de cabeza van a decir sí, porque hay cuando te pagan, vamos a decir, hay un reconocimiento, un valor en sueldo, que nosotros no vamos a decir yo no tengo el curso, no estoy capacitada, y si te da, bueno, lo aceptás. Bienvenido Entonces, sea. bienvenido sea. Y así pasa con muchísimos directivos y con muchísimos supervisores. Y si a nosotros nos ofrecían también, y ahí adelante íbamos a estar de directores, no nos tocó. Pero vos te vas a otras personas. Nosotros tuvimos un congreso hace unos años, que fue muy rico, donde nos encontramos docentes de todas las provincias, Fue un congreso político, o sea, sobre política educativa, que se hizo acá en Formosa. Y ahí pudimos escuchar, me tocó a mí la experiencia maravillosa de escuchar a docentes de Santa Cruz, de Buenos Aires, de Córdoba, de Santiago del Estero. Entonces explicaban los derechos, lo que es los derechos de los docentes. Y nosotros estamos en la era de las cavernas, vamos a decir, en cuestiones de derechos. Fíjense, nosotros hace poco, creo que fue el único concurso por ascenso para directivo. O sea, en otras provincias ya tienen vamos a decir, por concurso. ¿Qué quiere decir eso? Que de acuerdo a tu puntaje, de acuerdo a tu antigüedad, vos podés acceder a un cargo docente titular. Si vos ya te sos titular, vas a entrar en una carrera donde vos por año vas ganando un puntaje y después, de acuerdo a tu capacitación, y si vos haces otro curso y otro posgrado, vas a poder acceder al cargo de director y después seguro que va a seguir el tema del supervisor. En cambio, nosotros eso no tenemos en nosotros. Fíjense, yo toda mi vida fui suplente, mi carrera yo fui suplente. Después me llamaron suplente con reserva, pero fui suplente, nunca fui un docente titular. Y al no ser titular hay muchas cuestiones y muchísimos derechos que vos no los tenés. Ustedes cuando vean el estatuto, ahí van a ver el estatuto del docente, los derechos, lo que es tener la situación de revista suplente y lo que es ser titular. El titular va a poder pedir licencia, en cambio el suplente no se puede enfermar, no puede pedir licencia, todas esas cuestiones, si no te cortan el cargo, o sea, todas esas cuestiones que tienen que ver con con los derechos. Esas cuestiones también las podemos leer en algún momento el estatuto docente, para que ustedes tengan conocimiento de lo que es una situación de revista, lo que es un concurso, o sea, es un derecho, vos podés acceder, hay un tiempo que vos podés acceder y ser titular, no que tenga toda tu vida, toda tu carrera y que sea suplente. Eso se hizo acá una titularización masiva, entonces tenías no sé cuánto y se hizo titular a todos, fue masivo, y esa fue la única titularización que se hizo acá en la provincia, y de ahí, bueno, y hace pocos años, no sé bien si fue el año pasado, que se hizo un concurso, o sea, se rindió, fueron recibiendo los cursos y después se fue evaluando, y los que salieron, los que aprobaron, cada uno de los que aprobaron pudieron elegir un cargo directivo. O sea, eso debería ser periódicamente, o sea, cada 3 años, cada 4 años, el docente tiene que tener ese derecho a ser titular o a ascender, ya sea de ser docente a ser... Sí. ¿Y cuándo pasa de suplente a ser titular de un salón?
o sea, no es, o sea, la situación de revista. Cuando ustedes cuando se reciban van con su título, van a ir a la delegación zonal y ahí van a ver cargos que se ofrecen. Entonces, cuando son vacantes esos cargos, o sea, cuando no hay dueño, ahí vos podés acceder y ser interina y después vas a ser titular. Pero como yo tenía siempre la dueña del cargo, yo tenía la que era mi vicedirectora, ella era la titular, entonces yo era suplente de ella, entonces se va renovando todo. Yo sabía que ella no iba a volver, por un lado para mí fue una estabilidad, porque yo sabía que ella no iba a volver, otros que les toca así esas suplencias donde vuelve al grado y quedan sin el cargo, vamos a decir. Entonces, tiene que ver cuando ustedes elijan el cargo, ahí le van a decir si tiene dueño o si es una vacante. Entonces, por ahí algunos eligen y hacen todo, empiezan a pelear y enseguida se hacen titulares porque eligen vacantes. Saben de un docente que se está por jubilar. Pues, se le iba a decir, profe, que salvo a que ustedes están tratando se jubile, entonces queda un cargo para la docente que está en el cargo donde de primaria, yo le digo, yo me estoy por jubilar, pobre, estará esperando cuánto, porque yo todavía no puedo ni completar mis papeles con esto del aislamiento. No puedo. Sí. Y yo le decía, bueno, no te preocupes, yo a la escuela no voy a volver, le digo. Y bueno, el día que yo me jubile, por ejemplo, el cargo ese va a quedar para ella va a ser titular en ese cargo. Si es que ese cargo no va a concurso, porque eso también te puede pasar, justo nunca se hizo concurso en Formosa, justo va a concurso. ¿Está? Y va a elegir otra que tenga, vamos a decir que salga bien en el curso, en la capacitación. ¿Está? Bueno, esto del supervisor, entonces, es muy importante saber, tiene que ver con nuestra cultura, o sea, como con nuestra, vamos a decir, con nuestra experiencia, con nuestra historia más que experiencia, con nuestra historia institucional propio de acá de Formosa. Entonces, eso es bueno, eso surge, fíjense, este año, de saber cómo es la carrera de supervisores. En algún momento, cuando pueda yo, vamos a hacer en algún momento una entrevista para ver cómo es este tema, cómo son nuestros supervisores, ya sea de primaria o de secundaria también, acá en Formosa, y ver también lo que dice el estatuto también. Eso también tenemos que leer. Yo justo el año pasado lo necesitaba, yo tenía el estatuto y ahora no lo encuentro, sino ahí ya le voy pasando las copias, las páginas, vamos a ver cómo hago para ir viendo dónde dice por el reglamento, porque una cosa es qué dice el reglamento también. Yo me puedo acercar también y hacer, vamos a ver cómo hacemos para saber eso, porque eso tiene que ver entonces con nuestra historia, cómo son los cargos, ya sea para ser titular, para ser interina, y cómo es para ser supervisor. Tiene que ver con nuestra historia y con nuestro reglamento también, cómo está. Lo bueno que sepamos que es una necesidad el asesoramiento objetivo de nuestros supervisores en la escuela, no es una visita esporádica, o sea, ahí ya la compañera dijo que el supervisor presencia las jornadas institucionales. Es así tiene que ser. Estar presente y en las reuniones de personales, o sea, cuando algún evento o algo que hace la escuela también, por ejemplo, estar siempre en los actos escolares,
la visita del supervisor a los actos escolares es muy importante también. O sea, la presencia, estar presente, no un supervisor ausente que nunca visita la escuela. ¿Está? Eso también, ahí hay un mensaje, ¿por qué no va? ¿Por qué no asiste? ¿Está? ¿Se entiende entonces eso? Otro tema que habíamos hablado, la compañera me dijo de la página 162 sobre alguien que me vaya leyendo hasta que yo encuentre alumnos. A ver. Profe, Sí. Sí. antes de continuar con otro, yo le quería hablar sobre una de las ramitas, le digo yo, de la dimensión, de las dimensiones. Sí. Estuve leyendo y una de las dimensiones que me llamó también es la comunitaria, dimensión comunitaria, que yo me hice la pregunta de qué significa. Entonces, no me anda mi cámara, profe, por eso no prendo. Bueno, yo entendí que la persona es un ser social por naturaleza, que nace arropada en el seno familiar y crece con el apoyo de su comunidad natural, donde existe una sociedad rica en opciones y tiene la oportunidad de hacer valer su imaginación y talento. El sentimiento de pertenencia a la familia humana y el trabajo por la creación de opciones para todos es una exigencia de convivencia universal. Pasar del yo a nosotros, entiendo como tales a todos los seres humanos, es una educación necesaria a la independencia. Conseguir una sociedad rica en opciones que trabaje por la igualdad de oportunidades es crear las condiciones esenciales para su desarrollo equilibrado y armónico. Cuando hablamos de sociedad, tenemos que plantearnos el concepto de círculos de solidaridad. Desde el nivel familiar, donde la solidaridad es total, hasta el ámbito universal, los sentimientos comunitarios son de diferentes intensidades. Eso es, profe, lo que quería agregar, ese pequeño texto. Sí, muy lindo lo que dice, hermoso. Ese es el trabajo que tienen que hacer ustedes y presentar la dimensión comunitaria, que tiene valor de parcial, les dije yo, alumnos. Ahí habla por qué somos sociedad o lo importante que es ser sociedad o qué nos mantiene también como sociedad, el sentido de pertenencia. Ese sentimiento que tenemos nosotros cuando decimos, hay algo que ustedes sienten acá, cuando decimos, vemos la bandera argentina, cuando decimos somos argentinos, cuando escuchamos el himno, hay como una emoción, algo sentimos, somos sensibles, algunos dicen, y yo me emociono, yo siento piel de gallina, entonces ese es el sentido de pertenencia. Eso lo inculca la escuela a través de los actos, valorando el tema de los símbolos, hablando de los próceres, y entonces, ¿qué es lo que transmite la escuela? Ese sentido de argentinidad, que es lindo ser argentino. Muchos dicen, yo siento un orgullo. Entonces, ¿qué es lo que se trabaja ahí desde la escuela? El sentido de pertenencia. Entonces, es un sentimiento, y entonces ese sentido de pertenencia que inculca la escuela es para
mantenernos unidos. Por eso dice cohesión social, unirnos. Entonces, ¿qué nos une? La tradición, las comidas, hablamos de las comidas argentinas, hablamos de las danzas argentinas, el lenguaje, cómo hablamos, nuestros modismos, nuestros chistes, todo lo que tiene que ver con la literatura, la cultura, todo lo que es el ser argentino. Entonces, la literatura que enseña la escuela, le dice, este autor es argentino, esta autora es la que escribió este poema, es argentina. Entonces, cuando uno va como docente en el momento de la enseñanza, va explicando, le va poniendo ese énfasis a lo que es argentino, lo que está inculcando o está enseñando es el sentido de pertenencia, es decir, soy argentino. Lo mismo pasa ese sentido de pertenencia cuando decimos la escuela normal, ahí estudiamos, ahí está nuestra experiencia, esa es nuestra institución, y nos ponemos la insignia, nos ponemos el uniforme, hay algo que sentimos. Entonces ahí, con esas acciones, cuando vos le decís ponete el uniforme, lo que estás inculcando, hay algo concreto, ahí te pones el uniforme, te pones el guardapolvo, y ahí es que vos vas construyendo, vamos a decir, el sentido de pertenencia, la identidad, te identificás como argentina, te identificás como alumna de la escuela normal. Entonces, esto de la comunidad educativa, hay algo común, ahí habla la solidaridad, la cuestión de los valores que trabajamos en la institución para mantenernos unidos, para mantenernos y permanecer como sociedad, porque dice que una cultura que no tiene historia, que no transmite a las generaciones más jóvenes todo el capital cultural, no lo transmite, no va a permanecer. Si yo no lo enseño, no le enseño a mis hijos, no le enseño a los jóvenes, eso va a desaparecer. Entonces, ¿cómo vamos a seguir como sociedad? Entonces, la escuela es una institución que trabaja en esta cuestión de mantener, de dar continuidad a esta sociedad que es la Argentina. ¿Para qué? Para que siga creciendo, para que sea una nación educada, para que sea una sociedad humana. ¿Se entiende esto de comunidad, de lo que más o menos explicar lo que es el sentido de pertenencia? Sí, profe. Bueno, quiero ir a la página que me dijo la compañera, que es la 162. Dice, el orientador de la gestión institucional, la definición de la calidad de la educación. ¿Dónde está más o menos lo que, porque ella me hablaba de la función, acá está. Ejes sustanciales de la propuesta pedagógica. Tenemos el primer eje, que es el eje epistemológico, el segundo eje, el epistemológico. Cuando dice episteme, tiene que ver con la ciencia, con el conocimiento erudito. Entonces acá dice, la tarea propia del sistema educativo y por ello de las instituciones escolares es enseñarles. La primera cosa que tenemos que decidir es desde qué criterios vamos a reconocer si lo que enseñamos es adecuado o no. Nosotros entonces a la hora de enseñar, todo tenemos en nuestro diseño curricular, en las distintas, en la ley, en las distintas disposiciones, o sea, todo el marco normativo, ahí vamos a tener, vamos a decir, nuestra brújula de qué vamos a enseñar. Entonces, a la hora que nos reunimos en esa jornada institucional, entre todos los docentes, con los directivos, vamos a construir
el PCI, que sería el proyecto curricular institucional, va a ser con eso, con lo que se debe enseñar, y de ahí vamos a tomar las decisiones de estos temas, vamos a enseñar en primer grado, esto en segundo, esto en tercero. Dice, la opción básica de este campo se resume en la preeminencia de las características relacionadas con el saber académico clásico o con el saber tecnológico. Si bien es cierto que el contexto histórico en que surgieron los sistemas escolares, dice la modernidad, explica la preeminencia actual de un saber con fuerte contenido académico clásico. La concepción de la ciencia allí implica y supone un modelo deductivo en el cual el conocimiento deriva de grandes hipótesis, en la práctica imposible de cuestionar en la escuela. El contexto de nuestro tiempo está enmarcado por la cultura tecnológica, que supone un modelo específico de conocimiento científico distinto del anterior, en el que interesa no solo la comprensión y explicación de los fenómenos, sino también el cómo, y como elemento decisivo la posibilidad de aplicar creativamente lo que sabe para operar sobre la realidad. La opción por una concepción de conocimiento que apoya desde la escuela un modelo más acorde con necesidades actuales. No se resuelve por esto agregando más horas de matemática o de física al programa, sino revisando profundamente los modelos de la ciencia que se transmite, en tanto en las áreas correspondientes de las ciencias duras, como en las que se refiere a las blandas, adecuando la organización en la tarea del aula de la institución escolar. Si se pretende generar capacidad de pensamiento crítico y creador en los alumnos, como se dice en la mayoría de los documentos que intentan un cambio curricular, como aparece en la mayoría de las justificaciones de los proyectos institucionales, la organización de la propuesta de la enseñanza debe incorporar y alentar la posibilidad de duda fundada en discusiones abiertas entre los alumnos con el profesor, de visión de contraste entre teorías e ideologías divergentes. Entonces, tenemos que revisar en esta cuestión, sería el eje epistemológico, dice ejes sustanciales de la propuesta pedagógica. La concepción de conocimiento. Nosotros tenemos que saber cuáles son las concepciones acerca del conocimiento. De acuerdo al estudio, vamos a decir, a los análisis de los programas o de las propuestas curriculares, se puede arribar a qué concepciones de conocimiento. En la tradicional se entendía el conocimiento como vamos a decir, como un átomo, como una parcela. O sea, por eso se enseñaba en la escuela fechas, se enseñaba hechos aislados, porque ¿qué se hacía con el conocimiento? Es como que se lo iba partiendo, vamos a decir, en parte, y se iba dando pequeños, vamos a decir, datos aislados. Pero eso también tenía que ver, o sea, se adhería también a la teoría, vamos a decir, conductista del aprendizaje. Pero en una actual, o sea, después evolucionó, donde se hizo, vamos a decir, se entendió
ya que el conocimiento tenía que arribar a ya sea relaciones, a estructuras, que correspondía con la de la Gestalt, y en la actual entendemos al conocimiento como una construcción, el conocimiento como un proceso, y donde el alumno también forma parte, vamos a decir, de esa construcción y entiende, vamos a decir, los retrocesos y lo que se va dando en el conocimiento. Entonces, si yo entiendo, estoy en esta concepción del aprendizaje como un proceso y que el alumno construye, eso yo lo tengo que revisar y tengo que atender, y en ese sentido se tiene que enseñar, y en ese sentido se tiene que evaluar, donde el conocimiento no es algo aislado, sino que tiene que ver, que tiene relación con otros hechos, donde el conocimiento es un proceso, no algo ya donde el docente, vamos a decir, le da todo, el alumno tiene que trabajar, tiene que construir, y acá dice, muchas veces tiene que dar lugar a debate, vamos a decir, donde hay si la escuela, fíjense, el supervisor está observando, está evaluando y están discutiendo o sea, atender a este eje, el eje epistemológico, cuáles son las concepciones acerca del conocimiento que subyacen, dice, en sus prácticas pedagógicas. O sea, a la hora de enseñar, lo tengo que hacer entendiendo que el conocimiento es un proceso, no que el docente va a dar todo y el alumno tiene que memorizar y todos tienen que arribar al mismo conocimiento, sino que ese es un trabajo, vamos a decir, desde un nuevo paradigma, desde una concepción que entiende al conocimiento como un proceso. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta o los confundí más? Porque podemos ir después tomando por parte este tema, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, profesor, entiende. Además, todo lo que usted dijo, nosotros tenemos acerca del conocimiento para poder mejorar a la hora de enseñar un contenido. De acuerdo a esa concepción que yo tenga, voy a planificar y a desarrollar toda. Nosotros pensamos en las concepciones, cuando nosotros entendemos, pensamos cómo aprende el alumno, cómo aprende, nos remite a qué aprende. Entonces, esa pregunta nos va a dar el objeto de conocimiento, sería si es construido por el sujeto o si existe fuera del sujeto. Si lo construye el sujeto o si existe, ese conocimiento existe fuera del sujeto. Entonces, el conocimiento, decíamos nosotros en la tradición, en la educación tradicional, el conocimiento era una entidad, ¿no?, que el debe incorporar. Es una entidad, para ello es necesario parcelarlo, o sea, dividirlo en unidades discretas, fácilmente incorporables. Se produce así un proceso atomizador del saber. Entonces, yo les daba el ejemplo ese que el docente le da todo ya. Por ejemplo, le da un concepto, le da un tema al alumno, el alumno lo tiene que repetir tal cual lo dice el docente. Entonces el docente le tenía que escuchar
todos los alumnos que den la misma respuesta. Entonces, se hizo una parcela, se hace hincapié en un hecho, se hace, por eso es que se nombra personas o personajes, vamos a decir, representativos de una época o que tengan que ver con una historia. Entonces, resalta, vamos a decir, un hecho. Cuando nosotros vemos estas cuestiones, tenemos que saber que se trata de esta concepción de aprendizaje, como algo parcelado, como una parte. Después se pone, vamos a decir, cuando es la teoría de la Gestalt, hay un enfoque sistémico. Dice, se puede estructurar a partir de sistemas y adquiere valor las relaciones con las restantes. O sea, ahí ya se reconoce como parte de una estructura, como que un hecho tiene relación con la otra. Conocer consiste en apropiarse de la totalidad, pero sin tener en cuenta el proceso a través del cual esa totalidad se construyó. O sea, se excluye los procesos y se excluye las contradicciones que se dan. Entonces, eso era en la de la Gestalt. En el conocimiento, como concepción actual, que adhiere, vamos a decir, a la constructivista, se entiende el conocimiento como una construcción, el producto de un proceso complejo, dice, culturales, sociales, políticos, psicológicos. Rescata la importancia de los hechos, las articulaciones entre ellos y los procesos a través de los cuales se deducen dichos hechos y se lleva a cabo el conocimiento de los mismos. Considera el proceso y sus contradicciones como motores de cambio. Entonces, esta manera de entender el conocimiento es solidaria con la teoría constructivista. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que revisar, eso es lo que tenemos que atender en la transposición didáctica, o sea, en el momento de que el docente enseña, acerca el conocimiento, ¿qué concepción? Si yo les voy dando datos aislados, así como decíamos, parcelados, atomizados, yo le digo, a ver, memoricen esta fecha, memoricen este concepto, y ese concepto no lo relacionamos con nada, no vemos las contradicciones, o sea, no entendemos al conocimiento como un proceso que el alumno lo tiene que comprender, lo tiene que recrear, o sea, el conocimiento como algo que construye el alumno, no que el docente le da y se lo impone. O sea, yo no le puedo decir a ustedes lo que yo pienso, le voy a ir dando algunos detalles, pero ustedes irán construyendo su propio saber, su propio conocimiento. Lo que sí, a la hora, vamos a decir, de evaluar, a la hora de ver las devoluciones, esta cuestión es lo que tenemos que atender. Eso tiene que ver entonces con el eje epistemológico. Cuando vamos al conocimiento, eso tiene que ver con con lo propio de la ciencia. ¿Qué tipo de concepciones yo tengo acerca del conocimiento? ¿Qué es el conocimiento? Y nosotros tenemos que saber que ha ido variando las concepciones acerca del conocimiento. Por ejemplo, si nosotros vamos a la antigüedad, a la filosofía, por ejemplo, donde tiene el origen el saber, se entendía que una persona podía saber todo. ¿Quién era el que sabía todo? El filósofo. Por ejemplo, le doy un ejemplo para que entendamos de lo que estamos hablando. Antes, entonces, en la época de los filósofos, el que se la sabía todo, tenía todo el conocimiento, era un filósofo. Hoy nosotros entendemos que una persona no puede saber todo. Sabemos que el conocimiento es algo que tiene que ser
un bien cultural para todos. O sea, ese conocimiento tiene que ser un derecho para todos nuestros alumnos. Ese conocimiento tiene que ser un bien cultural. O sea, ¿qué es lo que la escuela enseña? Tiene que ser valioso, socialmente valioso para todos. O sea, como hablábamos en clases anteriores, prepara la escuela primaria para el estudio secundario. O sea, ¿qué necesita saber el estudiante de la primaria? Ustedes que están en un terciario, que van a tener una formación docente, que son de un terciario, los prepara para la profesión, para seguir capacitándose. Entonces ahí tenemos que ver el eje epistemológico, lo propio de la ciencia, el conocimiento. ¿Se entiende eso? Después vamos a ir al otro tema, ¿sí? ¿Se entendió? Natalia, ¿te pudo responder algo? ¿Te fuiste, Natalia? No contesta. Les voy a leer nomás el título para seguir la próxima clase. Si ustedes pueden ir leyendo, le agregamos este también, que decía la compañera. Leímos el 1, que es el eje epistemológico. Vamos al... Lo estoy encontrando acá, vamos a buscar. El eje pedagógico. Vamos al eje pedagógico. Dice el eje pedagógico, esto es el tema que pidió la compañera que se le explique. Dice, este eje incluye la respuesta de 3 grandes cuestiones implicadas, dice, en la tarea institucional, y ellas son: ¿cómo se define el sujeto de enseñanza? ¿Cómo se define el proceso de aprendizaje? ¿Cómo se origina la tarea de enseñar? Fíjense, vamos en estas 3 preguntas. ¿Cómo se define el sujeto de enseñanza? Ahí nomás. Ya hablamos esto en una clase, el sujeto de la educación, ¿se acuerdan? O sea, ¿qué concepción tiene la institución toda acerca del estudiante? El maestro que va a enseñar, ¿qué concepción tiene acerca, a la hora de enseñar, acerca de ese estudiante? Decíamos, tenemos que tener en cuenta, uno, que es un niño. O sea, eso vamos a ir a Piaget con la estructura cognitiva, o sea, adecuar a la edad. Entender que ese estudiante es un sujeto de derechos, o sea, que tiene derechos. Entender qué es lo más importante a la hora de enseñar, es lo más importante del proceso de enseñanza-aprendizaje. No es un organismo vivo que experimenta procesos y al que yo le tengo que enseñar y que él aprende. O sea, que un organismo, no es un individuo, es un sujeto. ¿Qué quiere decir sujeto? ¿Qué quiere? O sea, ¿qué concepción tengo yo y toda la institución acerca del estudiante, del niño? Por eso dice, ¿cómo se define el sujeto de enseñanza? Después, ¿cómo se define el proceso de aprendizaje? O sea, si yo estoy en el paradigma positivista o en el paradigma de la
educación, entiendo que el aprendizaje es un estímulo igual a una respuesta, de la conexión estímulo-respuesta quiere decir que yo estoy en el conductivismo. Le estoy dando instrucciones, le estoy esperando que repitan todo lo mismo, estoy haciendo hincapié en la memorización, o sea, muchísimas críticas y análisis y reflexiones tiene la teoría conductista del aprendizaje. Se supone que tengo que estar en el paradigma de las teorías constructivistas, yo tengo que entender cómo entiende Piaget el aprendizaje, cómo define Vygotsky, o sea, hay una serie de científicos, vamos a decir, sobre la psicología del aprendizaje, que me explican y dan cuenta y describen cómo es el aprendizaje. Después dice, ¿cómo se organiza la tarea de enseñar? O sea, para ser un docente a la hora de enseñar, ¿qué hago? ¿Cómo enseño? ¿Qué estrategias utilizo? ¿Cuáles son mis actitudes? Motiva, incentiva al estudiante. O sea, esta cuestión a tener en cuenta. Y hasta aquí, alumnos, les explico y después continuamos la próxima clase con este tema. Me va a venir bien que ustedes lean. Que algo me escribió, pero no pude leer ahí. Nos vemos entonces el martes. El lunes, profe. Vos, Maura, ¿de dónde estás? Vos estás en segundo. Me pierdo con todos los feriados, profe. Sí, a ver si alguien faltó, me avisa. La asistencia. Aranda Micaela no le funciona el que lo dice, profe. Aranda Micaela. Allá. Aranda, profe. Esperen un ratito que no puede ser tan rápido. Sosa Noelia, profe. Ayala, ¿cuánto me dijo? Con razón no encontramos. No es Ayala, profe. Aranda. Aranda. Aranda Micaela. Ayala me dijo hoy que estaba. Sí, acá está. Aranda Micaela. Está. ¿Quién más es? Jiménez Elsa, profe. Profe, en el chat le dejamos González. González, ¿cuánto es? Tamara. Sosa Noelia. González Tamara, profe. Noelia, profe. Sosa Noelia, ya te busco. Acá está Sosa. ¿Quién más? Rivas Martín. Sí, Martín, ya te puse presente. Jiménez, Elsa Beatriz. Profe, González Tamara de Nico. Sí, te puse. Lazarte, profe. Bueno. Profe, buenas noches. Villar Micaela y Villar Milagros. Estamos conectados en el mismo celu. Bueno. Está. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Profe, Alondra Simbuendo también estaba. Garcete.
Ay, otra vez estoy... Sí, Garcete está. ¿Quién más? Oviedo, Mayra, profesora. Rosy Verónica. Bueno, ¿quién más? Medina Xiomara, profe. No encuentro. Medina, ¿cuánto me dijiste? Ahí. Xiomara Yelem. Bueno. Ponce León, Paola Beatriz, profe. Sí, acá está. Ya te puse. Gracias. ¿Alguien más? Alba Racing Wendy, profe. ¿Cómo? Alba Racing Wendy. Sí. ¿Quién más? Acerca del trabajo que dijo que tiene nota como un parcial, ¿de qué era? ¿Cómo? El trabajo que dijo que... Sí, de la dimensión comunitaria. El trabajo, ¿cómo? Apago mi micrófono y vos me explicas. El trabajo de la dimensión comunitaria que dijo recién. Ese hace rato di ese trabajo. De la Profe, le dimensión. envío a su WhatsApp y dice si es ese. Sí, hace rato yo di ese trabajo de la dimensión comunitaria. No me acuerdo en qué fecha, pero hace rato ya les di, ya tenían que hacer ustedes hace rato presentar. La verdad que no me acuerdo en qué fecha les di. No me acuerdo tampoco, profe, por eso me estoy preguntando. Sí, ese trabajo... Sí, profe, ese trabajo teníamos que presentar para el 1 de junio. Profe, ahí le pasé a su WhatsApp, si puede mirar. Bueno. Si alguien no tiene presentado, presenten, por eso le digo, si no hicieron, lo hacen. Está. Maura. Sí, profe. Vos sos mi alumna de psicología, ¿por qué estás en práctica? Esta es hora de práctica. Docente. ¿Y vos siempre estabas en práctica? No, profe, lo que pasa es que en la materia de psicología apareció el enlace y me dijeron del tema. Ah, pero yo puse ahí que tengo que 20:10 comienzo con ustedes. ¿Quieres que te ponga ya presente hoy? Bueno, profe. ¿O querés estar en la clase? ¿O ya no querés? ¿O ya no querés? ¿Te perdiste otra clase? ¿Qué tenías vos? ¿No tenías nada? No, también teníamos historia, pero no, ¿cómo le voy a decir?
Nos mandó de que no íbamos a conectarnos. Sí, lo que pasa es que por ahora no estoy en mi casa y me perdí, pero está interesante la charla. Bien, esto de conocimiento es también importante para segundo. Sí, pero... Conocimiento, las concepciones de qué es el conocimiento. ¿Cómo entiende, viste, qué es el conocimiento? Sí, pues. Bueno, voy a descansar un ratito y después empezamos con la clase de psicología, ¿sí? Bueno. Si querés te espero, si no te pongo a tu presencia. Sí. Profe, igual. Como vos quieras. No me acuerdo en qué. Ah, estamos con los estilos de enseñanza en sí, profe. Está, nos vemos enseguidita.